Centro de Noticias Táchira presenta. Las declaraciones del gobernador Freddy Bernal sobre incautación de fentanilo encendieron las alarmas en la región. En el Centro de Noticias Táchira entrevistamos al doctor Juan Carlos Quintero para hablar de este tema. La pregunta, ¿debemos preocuparnos por esto? Sí, debemos prestarle atención porque a pesar de que no tenemos como tal formalmente registrado ningún paciente diagnosticado con algunos efectos de esta droga zombie, pues no debemos esperar a que suceda. Tenemos que estar preparados, alerta, y por eso hoy vamos a hablar un poco a conocer en realidad qué es el fentanilo. ¿Por qué se considera peligroso el fentanilo? Bueno, el fentanilo es un medicamento que bien usado y en las dosis correctas tiene muchos beneficios. Pero, ¿qué pasa? Es un medicamento que si no se usa de la forma correcta, si las dosis no son las dosis adecuadas, es un medicamento que puede producir depresión del sistema respiratorio, ¿verdad? Puede producir somnolencia, puede producir letargia y en casos extremos puede llegar a producir paro respiratorio, coma y la muerte. El fentanilo es para uso médico, pero en este momento asociamos la palabra fentanilo con una droga muy potente capaz de paralizar el cuerpo humano. Sí, en realidad el fentanilo fue creado, ¿verdad?, de forma farmacéutica para uso médico, más que todo para el manejo de dolor crónico o dolor agudo en los casos postoperatorios inmediatos, pero principalmente como manejo del cáncer, como una alternativa para manejo del dolor oncológico. ¿Qué pasa? Como todo o como muchas cosas se han ido por los caminos que no son correctos. Entonces, de ser un uso farmacológico ha llegado a ser un uso ilícito, y es por eso la alerta que hay hoy en día por estas drogas ilícitas que ya están entrando a nuestro país y que debemos pues prestarle atención. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay unas dosis elevadas, no son las dosis correctas, ¿verdad? Ese medicamento pasa de ser un efecto farmacológico a producir efectos adversos dentro del organismo, y es allí cuando tenemos que tener en cuenta que puede producir esos efectos que dijimos, que el coma e inclusive la muerte. El fentanil pertenece a un grupo que se llaman los medicamentos opioides, ¿verdad? Porque son derivados del opio, los que son naturales, ¿verdad? Como la morfina o la codeína. Hay otros medicamentos opioides semisintéticos, ¿verdad? Como la oxicodona, hidromorfona, y el fentanil es netamente sintético. Eso quiere decir que es elaborado en un laboratorio. Entonces, por eso es muy fácil hacer lo que sea más potente. De hecho, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Más que todo, el fentanil y la morfina, los medicamentos opioides, son de uso prácticamente del anestesiólogo, ¿sí? O de aquellas personas que manejamos el dolor de forma aguda o de forma crónica, o el dolor oncológico. Me da pie para preguntarle, ¿quiere decir que si yo tengo un dolor no voy a ir a una farmacia y decir, señor, deme una cajita de fentanilo? No, de hecho el fentanil no es de libre venta, sino que es un medicamento que debe ser distribuido bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas a los centros de atención médica, bien sea públicos o privados, pero con su respectivo reglamento. No podemos ir y decir, deme una ampolla de fentanil ni parches. El fentanil que tenemos disponible en Venezuela es por vía endovenosa, que viene en forma líquida, y en unos parches. Esos parches son usados más que todo para el manejo de dolor crónico, dolor oncológico, pero no en el día a día. Nosotros en un quirófano para manejo del dolor lo utilizamos vía endovenosa dosificado. De hecho, por eso antes de la anestesia como tal, del procedimiento anestésico, lo usamos en la inducción anestésica. ¿Por qué? Porque el fentanil tiene un efecto muy importante, que es que da una sensación de placer o bienestar. Pero eso, ya le digo, con las dosis correctas, el paciente en ese momento pierde un poco el miedo ante lo que se le viene, que es una cirugía. De allí es que él toma pie para que hagan
de forma ilícita lo que se está haciendo. El paciente, pues bueno, un poquito alegre, sí, pero ya cuando nos vamos a dosis más altas es cuando pierde el estado de conciencia, hay somnolencia. Somnolencia es que yo voy a estar como dormido, exacto, todo el día, que no voy a saber, no voy a tener fuerza para levantarme, para hacer ninguna actividad. Ha dicho la palabra que da una sensación de placer. Ajá. Es por allí donde podría venir una posible dependencia de la persona al sentirse relajado, un estado, no sé, agradable y buscar consumir más de esto. En el año 1980 descubrieron o empezaron a hacer como uso recreativo. El paciente se olvida si tiene algún dolor, alguna enfermedad, o sea, porque simplemente se desconecta un poquito de la realidad. Y de allí fue donde empezó su uso ilícito. ¿Qué pasa? Que puede crear dependencia y abuso. ¿Por qué? Porque, si yo me siento así bien, ay no, yo mañana lo vuelvo a tomar. Yo quiero más. Ay no, que la cola de la gasolina me estresó, deme fentanil. Que no sé, hoy no llegó el gas, deme fentanil. Entonces, tantas cosas o excusas que yo pudiera tener para utilizarlo mal, de forma incorrecta, y es lo que hoy en día es una alarma y ya se está considerando como una epidemia en Estados Unidos, en España, el abuso del fentanil. En las redes sociales se han observado videos muy alarmantes por cuanto las personas quedan dormidas pero de pie prácticamente o agachadas y se quedan así por largo tiempo. Por eso se le denomina la droga zombie. ¿Qué sucede en el cuerpo humano? Esta droga zombie, ¿verdad? Se hace con otro componente, o sea, no es solamente fentanil, ni como hay alguna información de que se combina con heroína, morfina, o sea, heroína, cocaína, o sea, una mezcla de eso. No, en este caso mezclan el fentanil con una droga que es un sedante de uso exclusivamente veterinario, que se llama silacina. Entonces, bueno, los que hacen las drogas ilícitas, porque evidentemente yo no sé cuánto le colocan de uno o del otro, ¿verdad? Mezclan esta silacina, que es un medicamento sedante para uso veterinario, con el fentanil. Entonces, si tenemos dos medicamentos que más o menos tienen el mismo efecto, me va a producir una sinergia, y entonces, si el uno produce sedación y el fentanil a dosis elevadas también me produce una somnolencia o un estado de letargo, pues creo que por eso es que los pacientes llegan a un punto en que se quedan dormidos en una esquina, en una calle, ¿verdad? Luego de que, porque generalmente lo usan endovenoso, inyectándose o inhalado, creo que también se usa, pero también en pastillas de colores. Exacto, también otra de las presentaciones es pastillas de colores, y una vez que lo ingiere, bueno, que empieza a hacer sus efectos dentro del organismo, pues el paciente pierde como tal el control del cuerpo, ¿verdad? Ya no soy autónomo, sino que ya estoy en un estado de somnolencia, de pesadez, que no puedo controlarme, y por eso los pacientes, bueno, ¿cuál es una de las funciones de la columna? Mantenernos erguidos. Totalmente no pierde la función motora, que pueden mantener un poquito la función motora, pero la función cognitiva se va a perder. De hecho, también esta silacina está muy relacionada, y creo que también por eso hablan de que es una droga zombie, porque produce unas lesiones en la piel, ¿verdad? Que produce como úlceras, escoriaciones, sangramiento, pero eso es más relacionado con esa silacina, no con el fentanil. Las drogas hacen mucho daño a una población vulnerable, que en este caso son los jóvenes. No estoy hablando solo de fentanilo, estoy hablando de marihuana, estoy hablando de cocaína, de cualquier tipo de droga. La pregunta es, ¿cómo como padre o representante podemos advertir, saber que alguno de nuestros chamos en la casa está consumiendo droga? ¿Qué arroja su humanidad para alertarme a mí como representante? Sí, de hecho el efecto del fentanil, por ejemplo, puede durar entre 6 a 12 horas. Entonces, claro, si yo conozco a mi hijo, a mi familiar, ¿verdad? Yo sé cómo se comporta. Que esté en un estado de bienestar, que esté muy somnoliento, bueno, que tenga algunas heridas en el caso de que sea por inyección, ¿verdad? Cualquier cambio, ¿verdad? Pudiera alertar
de que ese joven está consumiendo de forma alguna sustancia, o sea, no sabemos qué, pues, pero ahí habría que hacerle pues ciertos exámenes, ciertos estudios. ¿Algún examen me puede arrojar, por ejemplo, el consumo de alguna droga y especificar qué tipo de droga? Sí hay algunos tipos de drogas que se pueden determinar, más que todo cocaína, marihuana, eso se pueden determinar, sí es más factible. En el caso del fentanil, bueno, pudiera ser por una sobredosis que nosotros deduzcamos o que puede ser por fentanil, se coloca su antagonista y van a desaparecer esos efectos. Esa es otra cosa importante, que en este tipo de drogas, ¿verdad? Como estamos diciendo, que es una combinación de dos medicamentos, el fentanil tiene su antagonista, pero la silacina no. Entonces, yo puedo revertir los efectos del fentanil con la naloxona, ¿verdad? Me va a disminuir un poco los efectos que produce el fentanil, pero la otra droga va a seguir actuando. Entonces, en realidad es una combinación letal prácticamente, que finalmente, ¿qué va a pasar? Que de consumirse de forma repetida, ¿verdad? Puede llevar en algún momento a un paro respiratorio, ¿verdad? Coma, y finalmente la persona va a morir. Aunque el gobernador Freddy Bernal no dio mayores detalles de la incautación de fentanilo, autoridades colombianas han registrado que en Medellín y Bogotá hay consumo de esta droga. Para el Centro de Noticias Táchira, Lorena Arraiz, acompañada en el registro audiovisual de Carlos Eduardo Ramírez. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.